el estilo internacional que en nuestro medio se da en la posguerra, más que en la posguerra me refiero después de Perón, en el 55 a los 70, y que Mario Roberto Álvarez fue el gran protagonista de esta época, ¿no? Con el primer edificio que fue un proyecto de desierto de la etapa final del peronismo, que es el Teatro San Martín, y luego se van a poblar estas torres vidriadas partiendo del estudio de Mario Roberto Álvarez. Entonces, tratamiento escultórico del edificio, en donde la escultura excepcionalmente va a ser de abstracción geométrica, si es que se pone algo. Y luego, con el brutalismo, directamente el edificio se va a transformar en la escultura en sí misma. Primero en forma tímida y luego en forma más que evidente, cuando se usan los elementos de hormigón armado con un tratamiento plástico. O sea, la escultura ya forma parte del edificio, y eso está muy planteado en uno de los artículos de Gropius, donde el edificio mismo debe ser una escultura, no está revestido de esculturas, y en el texto de Giedion también, de Giedion, donde aparece esa cuestión de que el edificio en sí mismo tiene que ser una obra de arte, no tener que recurrir a la decoración superficial, al revestimiento ornamental, al artesano frentista, ¿no es cierto? Eso también está muy discutido. Lo que la llama Giedion la nueva monumentalidad, que el edificio debe ser un monumento en sí. Bueno, también estos juegos de luz-sombra en el neobrutalismo o en el romanticismo orgánico lo vamos a tener presente en el calado del hormigón. El hormigón calado va a dar efectos de luz, que de algún modo hay un guiño tal vez a lo que fue el gótico en cuanto a que la luz tenga un tratamiento, o al barroco, mejor dicho, un tratamiento teatral, de luz teatral, no la luz, digamos, homogénea, sino que haya juego de luces y sombras con cubierta. Acá en un edificio común y corriente me pareció curioso, también de la misma época, como me pareció una solución muy linda, muy potable, de cómo se tapa estos lugares tan desagradables como los lavaderos, ¿no? Entonces el arquitecto, que habría que buscar el nombre porque hay un nombre y apellido, logró con estos paneles de hormigón premoldeado darle una solución a cómo poner el lavadero, digamos, hacia el frente, ¿no es cierto? Hay varios edificios. Sí, exacto. De la cancha de Vélez. Exacto. Claro, exacto. Sí, yo busqué. Este edificio se hizo famoso, tuvo una fama efímera recientemente porque al lado está el edificio del portero ese que se pasó de un balcón a otro para salvar a un niño. ¿Vieron el video la semana pasada? Que fueron todos los medios. Yo veía las cámaras, está a la vuelta de mi casa, veía todas las cámaras que estarán filmando, y era que había quedado un nene en un balcón y que se estaba por pasar por los barrotes y hubo un portero, bueno, no se las hago larga, googleé lo que está, se viralizó el Instagram. Bueno, mirando el video en la televisión, digo, bueno, pero en vez de distraerme con las hazañas de este portero, de este encargado de edificio, el encargado de edificio, me enganché viendo la solución que habían encontrado para estos lavaderos, que es muy a tono con la época, ¿no? Con la década de los 60 y 70. Y también con la época del arte pop y ¿se acuerdan esa época de que en pintura y en escultura aparecen estas visiones propias del LSD, esas formas propias de los efectos del ácido lisérgico, que estuvo muy en boga en el arte en nuestros 60, ¿no es cierto? Es más, hubo una exposición el anteaño pasado en el MAMBA, en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, que se llamaba Arte Lisérgico o algo así. También es muy interesante esa muestra, donde se formas geométricas producto de las formas geométricas puras, pero ablandadas, o sea, hechos curva. Bueno,
Y luego también les mostré en la primera clase cómo el hormigón puede volverse escultura en sí misma, escultura figurativa, porque no solo escultura abstracta. Hasta ahora estuvimos viendo en la obra de Clorindo Testa, siempre son formas abstractas, tanto en su obra pictórica como escultórica. Pero también podemos ver formas figurativas, que es la solución que le encontró Gustavo Pons para la iglesia de Arroyito, financiada por Fluvio Pagani, ¿no? Porque por estar en la sede de origen de Arcor y de la Fundación Mediterránea. Fíjense qué interesante el tratamiento del friso de la iglesia. Ahora, con la autopista que han hecho entre San Francisco y Córdoba, quedó fuera de recorrido de la ruta, pero está bárbaro que se desvíen de la autopista y puedan apreciar esta obra admirable de arquitectura religiosa contemporánea de los años 60. Pero fíjense, en bajo relieve se han premoldeado los 12 apóstoles y se han hecho ya hemos hablado de Maquiraldo, que también aplica las mismas soluciones en la misma época, ¿no es cierto? Y en toda la provincia de Córdoba hay muchos ejemplos relevantes para ser investigados y relevados. Y luego, hacia fines de los 70 y principios de los 80, en nuestro medio se da lo que es la arquitectura metabólica, el metabolismo japonés, el high-tech en Europa, en nuestro caso en términos más modestos, que también les he mostrado, pero ahora les traje imágenes de más detalle, soluciones que se han aplicado también en nuestro medio para revestir edificios, como es el caso del Hospital Garrahan, como es el caso de donde también se dejan todos los elementos que forman parte del mantenimiento del edificio al aire libre, y también otras cáscaras en la calle Reconquista, fíjense, estas cáscaras patrimoniales donde se mantiene el envolvente antiguo, pero por dentro se hace el edificio nuevo. Cuestiones que ahora en el casco histórico hay varios proyectos que se van a hacer de este modo. A mí me parece hasta caricaturesco. Hay también en el barrio de Caballito, que yo vivo cerca, en la avenida Pedro Goyena, sí. La Casa Tudor. Si vos pasás, en realidad detrás hay todo un edificio que ni se ve, y la casa la decidieron dejar adelante como... es verdad, sí. Que yo nunca supe del edificio, pero el otro día vi entrando una persona, sí. Y dijo que detrás hay una torre que no se ve, porque adelante está la casa. Sí, hay cosas peores, como por ejemplo edificios nuevos que le hacen la fachada afrancesada. Adentro son cubículos horribles, pero le hacen la entrada a la fachada con mansarda y todo, nuevo, ¿no? Por la misma zona, una zona que se gentrificó, y entonces antes había talleres de calzado, había talleristas, y ahora es una zona que se van a vivir los jugadores de fútbol, de manera tal que se dan esos fenómenos muy interesantes. Entonces la gente me miraba, los guardas de seguridad que están ahí, todo blindado, ¿no? Pero que me veían fotografiar, pero yo no era que iba a afanar ahí, sino que quería mostrarles desde una endija cómo se ve frente al Banco de Londres, se ve, no voy a decir el lugar específico, a ver si le mandan la FIP y van todos presos, pobre gente, pero no se sabe qué edificio es. Bueno, capaz que uno del CIDE puede detectar, pero fíjense que es una pared, es un muro, hasta yo sospecho que no sé si no será nuevo, porque... No, eso lo vimos justamente ayer. Ah, muy bien. En el proyecto urbano, y nos contaban que es patrimonio de la ciudad. No pueden edificar otra cosa y no pueden tirar la fachada, o sea, el patrimonio es la fachada, entonces como no podían tirar la fachada, claro, hicieron eso. Claro, pero es la verdad que... Acomodaron la fachada igualmente, la restauraron para que no quede... Es caricaturesco, y bueno, ahora no sabemos post pandemia qué va a pasar con estos mamotretos gigantes, capaz que se quedan vacíos, pero bueno, no sé, o por ahí no, porque he visto, ayer anduve por el microcentro y vi que empecé a cobrar nueva vida de nuevo, ¿no? Pero había muchos que ya lo habían sentenciado a muerte el microcentro. Hay oficinas muy baratas, por 150.000 mangos te alquilás un piso entero, lugares que antes había que pagar dólares. No sé, que valían $10.000 el alquiler, ahora 150.000 mangos te pones tu estudio de arquitectura frente al Banco de Londres. Bueno,
Y fíjense otra cuestión más extrema. El edificio atrás tiene elementos vagamente académicos, pero le han hecho una piel de vidrio. Lástima que no puse más detalle, pero no sé cuál será la finalidad, tal vez acústica, pero me pareció un edificio que tiene cierto elemento, ve que tiene dentículos ahí estilo academicista, y le han puesto la piel de vidrio, pero está como con sopapa por fuera. Supongo que tendrá una finalidad o de imagen marcaria, de hacerlo como más moderno el edificio, y acústica, supongo. No sé, eso sería lindo que si están estudiando el edificio de enfrente, de este está enfrente. A ver cuáles son las razones, yo lo ignoro, pero lo fotografié para ustedes. Perdón. Sí. ¿Cuál es el sentido de dejar la fachada así, digamos, sin ninguna utilidad? Porque en realidad... No, nada. El sentido que dijeron es que no se puede tirar. Claro, Vos sos tiene dueño de protección. esa propiedad, no la podés vender porque nadie puede construir. Claro, pero me parece raro porque, o sea, entiendo que haya edificios patrimoniales que se mantengan por una cuestión de historia, que me parece súper importante, pero ese no me dice nada. O sea, uno pasa caminando por ahí y no lo relaciona con nada en la historia. Bueno, te explico. Hay un lindo libro de Alberto de Paula, que fue director del Museo del Banco Provincia, que nos muestra la historia de la City bancaria, que es muy importante, que lo conozcan, aquel que se quiere interesar. Nuestro centro comercial, que se empezó a desarrollar, bueno, ya con la inmigración inglesa de la época de Rivadavia, pero más que nada a fin del siglo XIX, cuando se logra que el puerto se traslade a Puerto Madero, cerca del centro comercial. Y ahí hay un gran desarrollo de la City bancaria, con una enorme cantidad de edificios de gran valor patrimonial, donde han participado arquitectos europeos muy destacados, como en este caso en particular, como en el caso del Banco Central, como en el caso del primer Banco Provincia, luego reemplazado por otro de Sánchez Lagos y de la Torre, Art Deco, que ya les mostré, como en el caso del Banco de Londres, Clorindo Testa, como en el caso de otra arquitectura bancaria de autores como el mismo Mario Botta, que diseñó la Banca Nazionale del Lavoro, ¿no? Uno de los grandes maestros del neorracionalismo europeo. Entonces tenemos, cada edificio, incluso este, tenía un gran valor patrimonial desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de la participación de arquitectos notables. No les nombro otros para no cansarlos, para Alejandro Bustillo y otros más antiguos, que nosotros en la década de 70 y 80 asistimos a la demolición lisa y llana de estas obras de arte, ¿no? Porque no haberse respetado cuidadosamente la ley, o por haber respetado la letra de la ley, pero no el espíritu de la ley, como en este caso. ¿No? En este caso no hubo, o sea, medio un caso de caricatura. Se puede discutir por qué no lo tiraron todo abajo, también, pero yo creo... Muy escenográfico también, ¿no? Como que tiene también esa vuelta de rosca, que por más que no esté todo el cuerpo, todo el edificio, tiene también un valor sensorial que te remite a... Está bien, Me parece que está bien, está bien, está bien. Entonces tu comentario es más en sintonía con Charles Moore o con Robert Venturi, donde rescatan ese valor escenográfico. Es decir, lejos de ver con ojos de viejo carcamán, como estoy pareciendo yo ante ustedes, tiene un valor estético en sí mismo, porque es como una escenografía, como una teatralización del pasado. Está bien, no se me había ocurrido esa mirada, puede ser. Hay edificios del microcentro que mantienen fachadas similares o características similares, pero se mantiene todo el cuerpo del edificio. Sí, claro, por supuesto. Más adentro quizá cambia su utilidad. Claro. Se va cambiando, Sí. pero el edificio en sí se mantiene. Sí. Me parece mucho más interesante que mantener esta fachada. O sea, si vas a dejar quizá un edificio de tales características atrás, como que mantener la fachada parece como si fuese una fotografía. No veo que te haga... No, te entiendo. Vos lo ves, como dice acá Camila, como un falso histórico. Y ¿me recordás tu nombre? Yo, Juan. Vos, Juan, ¿y vos? Eliana la rescata siguiendo las premisas de Charles Moore o de Robert Venturi, que tiene un valor estético, un valor escenográfico, como Piazza d'Italia en New Orleans de Charles Moore. Está esa discusión. Igual también hay. El dinero. Y bueno,
Es como quedar bien con Dios y con el diablo. Es como... Sí, no sé si hubo corrupción, desconozco, porque muchas veces sí dicen que hubo en excepciones al código que se han dado en lugares donde no se podía edificar y de hecho se ha edificado. Pero ignoro, por ejemplo, las Torres Gemelas de Duhovne, que fue un decano de la facultad de FADU, en Puerto Madero, que están muy avanzadas sobre la reserva ecológica, ¿viste? Las 2 Torres Gemelas que fueron las más altas de Buenos Aires durante mucho tiempo, que ahora le han hecho el Hotel Alvear al lado más alto todavía, y más feo y más alto, compiten a ver, bueno, hay cuestiones inexplicables, cuando era una zona que no se podía edificar, dicen los que estaban en contra, ¿no? Pero bueno, ignoro si hubo corrupción. Yo creo que más que nada, tal vez un cambio cultural. Bueno, acá un poco tarde les muestro estos proyectos que les había mencionado, las, ¿cómo se llaman? Yurtas, las yurtas de este pueblo perdido en La Pampa, donde se cobra 15.000 pesos la noche. Pero claro, yo fui con el desarrollador y me decía, tampoco lo vamos a editar, pero esto no es para venir con la patrona, esto es para venir cuando vos tenés una pareja apasionada, no va a venir con la patrona que te va a criticar dónde hago el guiso y dónde hago esto, dónde hago lo otro. Bueno, sí, la verdad que no, es para ir, digamos, para un amor apasionado.